Bienvenidos todas y todas, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablamos sobre el pensamiento político de David Hume. David Hume es un filósofo político escocés, nacido en 1711 y fallecido en 1776. Algunos datos importantes sobre este autor los vamos a encontrar en su biografía, y es que un dato que hay que resaltar en su biografía es sin duda en que Hume siempre se debatió toda su vida entre el estudio de las leyes o del derecho y el estudio de la filosofía propiamente tal. Digamos que Hume es un abogado de profesión, pero un filósofo por vocación. Entonces, su estancia en las universidades y en las facultades de derecho también le permite estudiar filosofía. De hecho, parte de su biografía comenta que mientras su familia esperaba que él estuviera estudiando leyes, en realidad estaba devorando los libros de filosofía. Tanto es así su afán por la filosofía que toda su obra escrita versa sobre la filosofía, y digamos su obra más importante surge en 1734, llamada Tratado sobre la naturaleza humana, un libro que a su punto de vista dice el que nació muerto, puesto que no tuvo mucho impacto en la crítica, digamos, de su país. Sin embargo, posteriormente va a tener otras obras que sí tienen impacto. Quizás el aporte más importante de David Hume en materia filosófica es que él mismo se considera un empirista, pertenece a esta rama de la filosofía llamado el empirismo, que lo vamos a ver a continuación. El empirismo es digamos, una forma de concebir un tema filosófico que se denomina teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento versa sobre la posibilidad que tiene el ser humano de conocer la realidad, si el ser humano la puede conocer, sí o no. Algunas corrientes dirán que sí, otras dirán que no, y las que dicen que sí, lo más importante es la pregunta del cómo el ser humano conoce la realidad. Quizás para entender un poco el empirismo, puesto que no hemos tenido ningún acercamiento a la contraparte del empirismo, que es el racionalismo, pues veamos algunos postulados racionalistas. El racionalismo es digamos, una rama o una tendencia de la teoría del conocimiento, de la nociología, que explica que el ser humano puede conocer la realidad, pero a través o únicamente a través de la razón. Para los racionalistas, como por ejemplo René Descartes, otro filósofo francés racionalista, dirán que el ser humano, como postulado más importante, tiene creencias, o mejor dicho, ideas innatas. Es decir, para los racionalistas todos los seres humanos nacemos con determinadas ideas preconcebidas en nuestro cerebro, y ante los estímulos que nosotros percibimos en la realidad, el cerebro lo único que hace no es aprenderlos de la experiencia, sino que únicamente recordarlos. Un ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, los reflejos o los instintos. Por ejemplo, cuando ustedes están en presencia de un bebé y el bebé tiene hambre, entonces la pregunta que se hacen los racionalistas es ¿qué le hace qué hace que el bebé cuando tenga hambre llore? Los racionalistas dirán, hay una idea en la mente del bebé que ya nació con ella, que nadie se la enseñó, que él debe que reaccionar o debe de manifestar de alguna manera que tiene hambre para que pues esa necesidad sea satisfecha. Esas son más o menos un ejemplo de las ideas innatas. Ahora, los racionalistas desconfían por completo de los sentidos, puesto que consideran que los sentidos lo único que hacen es confundir al ser humano. Los sentidos únicamente logran percibir lo aparente. Entonces, para quitar, digamos, esas apariencias y lograr el conocimiento de las cosas en sí mismas, se hace uso de la razón y de la lógica. Si lo llevamos al racionalismo, al plano de lo moral, vamos a entender que eh, para los racionalistas, siempre por estas mismas ideas de las creencias innatas, para los racionalistas lo bueno y lo malo, lo moral o lo moralmente positivo, lo moralmente negativo, el ser humano ya lo trae preconcebido a priori, es decir, ya lo trae en su mente como un chip, y el ser humano nada más
lo que hace es un ejercicio lógico que se llama intuición, que por naturaleza el ser humano, es decir, desde el momento en que el ser humano nace y desarrolla su conciencia, el ser humano no necesita que nadie le explique lo que es bueno y lo que es malo. Prácticamente lo que hace es intuir por lógica qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto se ve reflejado en lo que nosotros hemos venido denominando como derecho natural. Son ideas preconcebidas sobre bien y mal preexistentes a la experiencia, es decir, yo no necesito presenciar un homicidio para saber que el homicidio está prohibido o es malo, por ejemplo. Bueno, eso es los postulados, digamos, más importantes del racionalismo. El empirismo, que es la corriente de la nociología o de la teoría del conocimiento a la que pertenece nuestro autor, se basa en que el conocimiento únicamente puede alcanzarse a través de los sentidos y de la experiencia. Es decir, contrario a la desconfianza que tiene el racionalismo, a la información que me dan los sentidos de la realidad, el empirismo dice que el único conocimiento verdadero proviene de la relación que existe entre nuestros sentidos y la experiencia o la realidad. Por lo tanto, para los empiristas, como David Hume, no existen ideas preconcebidas, no vienen ideas ya digamos natas o a priori, sino que todo lo que nosotros conocemos como seres humanos es aprendido. Nuestra mente cuando nacemos es, dirá John Locke, que también es otro empirista, una tabla rasa, es decir, una página en blanco. Y todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy es una conducta aprendida. Y desde el punto de vista moral, lo bueno y lo malo ya no se define únicamente o se define a través de la razón, es decir, a través del ejercicio lógico mental que nosotros llamamos intuición. No, ahora lo bueno y lo malo depende de la experiencia, no puede concebirse a priori. Es decir, el ser humano no nace sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, tiene que pasar por un proceso de educación o de civilización moral para que usted aprenda lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que existen culturas que consideran buenas determinadas acciones y otras que consideran malas unas acciones completamente diferentes. Y por eso es que la idea de derecho natural pierde fuerza, es decir, ya no existe una intuición por lógica de lo que es bueno y lo que es malo, sino que se hace confianza más en la costumbre. Ahora, los problemas del conocimiento que Hume plantea son dos. Y es que dice que todo lo que existe o todo lo que el ser humano puede investigar se divide en dos, en relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas son aquellas, digamos, ideas o aquellas verdades que no necesitan demostrarse para ser ciertas. Y estas las encontramos en la matemática y en la geometría. Por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4, no necesitamos la experiencia para demostrarlo. El problema es que únicamente necesitamos a la razón para conocer estas relaciones de ideas. Y eso genera para lo que Hume llama la primera modalidad del conocimiento, el cual se establece o se llama el conocimiento propiamente dicho. Es aquel conocimiento que para que sea verdadero no necesito yo demostrarlo prácticamente, basta con el uso de la razón. Un ejemplo claro son las matemáticas, no nos vamos a detener mucho en ello. Sin embargo, existen otros objetos del estudio de la mente humana que son las cuestiones de hecho, y son problemas cuya evidencia no depende de la razón sino que de la experiencia, puesto que pueden producirse o no pueden producirse. Estos son, digamos, las cuestiones de la vida diaria que suceden una vez, pero no significa que sucedan siempre. Por ejemplo, si hoy amanece soleado, existe posibilidad que mañana amanezca soleado, sí, pero también existe la posibilidad de que no amanezca soleado. Entonces yo para llegar al verdadero conocimiento debo, bueno, pues echar uso no de la razón, sino de la experiencia. Vamos a hablar un poquito en el siguiente video sobre estas cuestiones de hecho para que quede completamente claro.